Vamos a dar inicio el día de hoy a la reunión del Departamento de Medicina Interna. La actividad que corresponde y por la cual nos reunimos es el Ateneo Clínico. Y este Ateneo Clínico se titula Un hombre de 47 años con síndrome febril, una hepatosplenomegalia, una disdiacosinesia y ataxia. Como abordaje inicial, y la idea pues es como tener cronológicamente lo que vamos a estar hablando. Entonces, lo primero vamos a presentar un caso clínico. Vamos a dar pie para que en cada uno de la cronología o evolución de lo que presentó el paciente se discuta con algunas de las especialidades invitadas, en este caso neurología, medicina interna, reumatología y hematología. Vamos a hablar cómo va evolucionando y finalmente cuál es el diagnóstico del paciente, para al final hacer una pequeña revisión de tema con respecto al diagnóstico y a la patología pues, que presentó el mismo, para finalmente generar pues, una discusión, comentarios o aportes por cada uno de los asistentes. Entonces vamos a iniciar pues, con los datos personales del paciente. Se trata de un paciente de 47 años, él es procedente y reside en el municipio de San Vicente, Antioquia. Él es casado, diestro, católico, terminó el bachiller y mencionaba que trabajaba pues como conductor principalmente de una tractomula, independiente pues para sus actividades básicas de la vida diaria, y él consultó inicialmente por un cuadro clínico de 20 días de evolución, consistente principalmente en episodios febriles cuantificados de 38.6 grados centígrados, con mucha astenia, mucha dinamia, mialgias generalizadas intensas, sensación pues de debilidad principalmente en miembros inferiores, una hiporexia y mareo. Además de eso, en los últimos 7 días venía asociándose también una cefalea global que no mejoraba con los analgésicos como acetaminofén y diclofenaco. Él en ese momento pues negaba algún tipo de síntoma respiratorio, no había tenido tos, no había tenido disnea, y para esa época pues ya estábamos en la parte pues del pico de la pandemia. Entonces en ese momento no negaba algún tipo de contacto con paciente positivo sospechoso de infección por SARS-CoV. Refiere que los síntomas iniciaron al parecer posterior de un viaje que había tenido a la ciudad de Ibagué, Tolima, y por ese cuadro clínico es que él decide consultar pues a la clínica de Río Negro, de San Vicente Fundación. Ingresa el 24 de septiembre del 2020. Dentro de sus antecedentes importantes, hay uno a mencionar que fue diagnosticado en el 2019 principalmente por un carcinoma testicular de células germinales del lado izquierdo. Para ese momento se logró el diagnóstico por medio de biopsia, se le tomaron varias inmunohistoquímicas para finalmente mencionar que se trataba de un seminoma puro, y ese seminoma al parecer había tenido también extensión al pulmón, donde se han identificado unos nódulos pulmonares subcentimétricos asociados para dar con un estadio que vemos en pantalla, un estadio T2, NX y M1A. Dentro del abordaje como de tratamiento que se le dio al paciente, entonces él tiene el antecedente quirúrgico para esa fecha del 2019 de una arqueectomía izquierda radical. Para eso recibió 27 sesiones de esta terapia, que fue bleomicina, etopósido y cisplatino, cuya última aplicación se mencionaba que había sido el 13 de abril del 2020. Y para mayo del 2020 había tenido un control imagenológico en el que no se evidenciaba enfermedad alguna, actividad pues, por parte del tumor. El seguimiento se le estaba haciendo en Clínicas Américas, último control por oncología en septiembre del 2020, incluso antes, un poco reciente antes del ingreso, donde se mencionaba que el paciente estaba pues en remisión de su enfermedad. Realmente alérgicos y tóxicos no tenía ningún antecedente, y epidemiológicos únicamente al lugar que había viajado fuera del lugar pues de donde él procedía, era un viaje en agosto a Ibagué. Dentro de la revisión por sistemas, tenemos que el paciente había manifestado también pérdida de peso de aproximadamente 5 kilos en 2 meses, no había sudoración nocturna, no tenía úlceras en mucosa oral, nasal ni ojo rojo, tampoco síntomas pues, respiratorios, cardiovasculares o abdominales. Sí, llamativamente mencionaba también unas artralgias generalizadas, tanto de pequeñas como de grandes articulaciones, y ocasionalmente, desde hacía más o menos el último mes, empezaba con unas edemas intermitentes en miembros inferiores, y no mencionaba ningún tipo de alteraciones pues, en la parte geniturinaria y tampoco lesiones en piel.
Para ese momento ingresa el paciente entonces al San Vicente de Río Negro. Estos son los signos vitales con los cuales el paciente ingresa. Una presión normal, sin embargo, sí estaba taquicárdico y estaba el paciente febril. Vemos una temperatura de 38.6 grados centígrados. Al examen físico, realmente de lo positivo, fue algo muy escaso. Realmente llegó con un estado de conciencia sin alteración, sin déficit focal, escleras anitélicas, tenía una palidez mucocutánea, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, no habían adenopatías ni cervicales ni axilares, no había ingurgitación yugular, y en el abdomen estaba hablando sin masas en ese momento pues palpables por el médico, pero sí tenía un dolor leve a la palpación en mi abdomen superior sin signos de irritación y evidenciaba un edema grado 1 en ese momento. Al ingreso le tomaron estos paraclínicos, vemos en rojo señalado pues varios de los que estaban alterados, una anemia, una hemoglobina 11.1 con un volumen corpuscular medio normal, una leucocitosis marcada a expensas pues, de una neutrofilia, había una linfopenia y una elevación de la PCR de 14.1. También venía con una función renal aceptable para el paciente y una hiponatremia de 124, los demás electrolitos estaban normales. Y llamativamente venía con una alteración de las transaminasas, vemos ALT en 128, AST en 73 y llamativamente una fosfatasa alcalina también elevada junto con una hiperbilirrubinemia. Venía con una hipoalbuminemia 2.7 y le solicitaron una CPK que estaba menor de 15. En este contexto, pues tratando de buscar un foco también infeccioso, pues se solicitó un neuroanálisis en el que realmente no se evidenció que fuese patológico bajo una sospecha pues, de un proceso infeccioso, el sedimento estaba normal y el Gram sin gérmenes. Le solicitaron varios estudios tomográficos. Dentro de los estudios iniciales, una tomografía de cráneo por la cefalea que había estado mencionando que fue normal. El TAC de tórax contrastaba únicamente, había unas atelectasias subsegmentarias en lóbulos inferiores, no había adenopatías, no había evidencia pues, de masas en la parte pulmonar. Y en la parte de la tomografía de abdomen contrastada, llamativamente sí se evidenció un hígado aumentado de tamaño, aproximadamente 20 centímetros, y un vaso aumentado de tamaño de 16 centímetros que no tenía lesiones pues, en su parénquima, configurando entonces una hepatoesplenomegalia. En esta primera instancia, entonces, quisiera hacer unas primeras preguntas al Servicio de Medicina Interna. El día de hoy, como invitado, tenemos al doctor Jaime Gómez, él es internista egresado de la Universidad de Antioquia, actualmente labora pues, en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, dentro de las preguntas que quisiera plantear es, inicialmente, ¿cuál es el enfoque del paciente con síndrome febril en Colombia, en este contexto? ¿Y cuál sería el enfoque del paciente con organomegalia? Bienvenido, doctor Jaime Gómez. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Entonces, para la primera pregunta, ¿cuál es el enfoque del paciente con síndrome febril en Colombia? Es muy importante saber inicialmente qué es fiebre. Y esto es una cosa que es muy debatida en la literatura y si uno se pone a revisar, entonces, ¿qué es fiebre? Partiendo simplemente de esa pregunta, no hay un consenso específico. Por ejemplo, si nos vamos al libro clásico como Harrison nos dice, ojo, la fiebre es circadiana y posiblemente ellos hicieron, pues, digamos, referencia en un estudio de población normal, evidencian que la temperatura normal, es decir, hasta el percentil 99, en la mañana es menor de 37,2 y en la tarde es menor de 37,7. Entonces ellos dicen, definimos fiebre por encima de 37,2 si se toma en la mañana y por encima de 37,7 si se toma en la noche. Por otro lado, si usted coge pacientes con neutropenia febril, los estudios están con umbrales en 38 y 38,2. Si usted coge los pacientes con fiebre de origen desconocido, los umbrales son mayores a 38,3. Entonces, mire que no hay un consenso específico para yo decir fiebre. Sin embargo, es claro, y con ese estudio de Harrison, que por encima de 37,7, pues realmente no tenemos una temperatura normal y lo que nosotros llamamos febrícula, un paciente puede estar teniendo una infección o alguna u otra manifestación importante de enfermedad sistémica, incluso importante, incluso grave. Entonces es importante definir que cuando ya tengo un paciente que está por encima de 37,7, yo debo preocuparme. Esa es como la idea adicional. Aquí hay pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes que toman corticoides, pacientes con neoplasias, pacientes ancianos que tienden a no desarrollar fiebres altas. Entonces esas febriculitas de 37,7 para arriba, yo debo preocupar. Ahora,
¿Qué es síndrome febril? Síndrome febril es cuando yo no tengo un... ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes que ingresan a urgencias por fiebre, tengo yo un foco posible, un foco infeccioso evidente. Es decir, tengo una infección de tejidos blandos, tengo una neumonía, tengo síntomas de infección urinaria, tiene un catéter porque está en diálisis, entonces posiblemente tengo una bacteriemia. 80% de los pacientes tienen un foco muy evidente. Ahora, si yo no tengo un foco muy evidente, entonces ahí sí ya me voy al síndrome febril. El síndrome febril, como tal, se me divide en síndrome febril agudo, menos de 7 días más o menos, en la literatura es más o menos ese punto de corte, 7 días. Síndrome febril subagudo, entre 7 y 14 días, y síndrome febril prolongado, síndrome febril persistente por encima de los 14 días y de las 2 semanas. Un índice que es el TAILEPTO. El TAILEPTO lo que mide simplemente son hallazgos clínicos, hipotensión, alteración de las bilirrubinas, etcétera, etcétera. Todos los hallazgos clínicos que sugieren leptospirosis. Cuando está mayor a 5, aumenta la probabilidad de que sea leptospirosis. Y si el paciente está críticamente enfermo, incluso puedo iniciarle tratamiento empírico. Las hepatitis A, hepatitis B, fiebre amarilla, dengue. Por ejemplo, mira el dengue. Si un paciente tiene más de 7 días febril, me disminuye mucho la probabilidad a que tenga dengue. Está chikungunya, Zika, el Chagas agudo. Recuerden que el Chagas agudo puede presentarse con fiebre de 7 días y a veces no lo pensamos. Se puede presentar como malestar general, buscarle el signo de Romaña, el edema bipalpebral, la hepatoesplenomegalia, síntomas gastrointestinales, meningoencefalitis, miocarditis, la riqueza, la fiebre tifoidea. Aquí en fiebre tifoidea, entonces, por ejemplo, a veces la diarrea siempre la tomamos como un foco específico y resulta que la diarrea muchas veces es un epifenómeno. 30% de los pacientes con malaria, con riqueza, con leptospira y con otras infecciones evidentes tienen diarreas como epifenómenos. Entonces a veces tomamos mucha diarrea como mucha gastroenteritis, pues y ese es el origen de la fiebre y resulta que ese no era precisamente el origen de la fiebre. Entonces, digamos que cuando uno ya tiene en mente todos esos síntomas, lo más importante nuevamente es el interrogatorio. El enfoque en 3 preguntas. La primera, ¿cuándo iniciaron los síntomas? Y aquí, y principalmente la fiebre en este caso, ¿cierto? ¿Cuándo inició la fiebre? Y aquí principalmente para yo diferenciarlo, si el paciente tiene una fiebre aguda, un síndrome febril agudo, si el paciente tiene una fiebre subaguda o fiebre prolongada por encima de 2 semanas. Segunda pregunta, ¿a qué ha estado expuesto el paciente? Es decir, si tuvo un viaje reciente, si trabaja con animales, todas esas cosas me permiten a mí aclarar su epidemiología y con eso orientar posiblemente el diagnóstico. En tercera pregunta importante, saber si en el momento hay personas con los mismos síntomas, porque a mí pues, esa pregunta me permite orientarme más a una fiebre de origen infeccioso. Cuando yo tengo entonces, este es el enfoque básico del síndrome febril agudo en Colombia. Entonces, básicamente uno siempre hace los paraclínicos básicos, hemograma completo, un extendido de sangre periférica, uno le hace perfil hepático, uno le hace una función renal, CPK es importante. ¿Por qué? Porque hay, digamos, hay los hallazgos a los paraclínicos básicos me permiten también orientar hacia una posible etiología. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene el hematocrito bajito, puede que tenga, o me orienta a que tenga, a que pueda tener un dengue. Una leucocitosis me orienta a que pueda tener una leptospirosis, una leucopenia. Puede presentarse en malaria, en fiebre, una linfocitosis puede presentarse en rickettsiosis, la trombocitopenia es un hallazgo en específico y están muchas cosas, pero puede orientarme a leptospirosis, a dengue. La trombocitosis, por el contrario, sugiere más otras etiologías, incluso enfermedades autoinmunes. El extendido de sangre periférica es importante. El citoquímico de orina, por ejemplo, la leptospirosis produce muchas alteraciones, proteinuria, piuria estéril, cilindros granulares, etc. La bioquímica hepática es muy importante. La CPK, 50% de los pacientes con leptospirosis pueden tener alteración de la CPK. El ionograma, como decíamos, pacientes con hiponatremia, con hipocalemia, ojo, que no vaya a tener una leptosis. La radiografía de tórax y una ecografía abdominal, paciente que no tenga un foco evidente infeccioso, siempre es obligatorio y mandatorio realizarlo. Ahora, si el paciente lo que tiene una fiebre prolongada, ¿sí? Y ya nos metemos en el ámbito de fiebre de origen desconocido, que básicamente se definió como una fiebre de más de 3 semanas,
que está en el hospital y lleva más de 3 días o una semana de investigaciones juiciosas y yo no he podido saber cuál es el foco, siempre digamos que lo puedo catalogar en 3 fases. La primera fase es clínicamente, yo cómo puedo orientar la posible etiología, o tiene una causa infecciosa, o tiene una causa reumatológica, o tiene una causa neoplásica, o tiene una causa miscelánea. Entonces, esa es la primera fase. Con el examen físico, con un buen interrogatorio, con unos paraclínicos básicos, yo debo orientarlo a una de esas 4 causas. Y en la segunda fase, volver a interrogarlo, volver a pedirle exámenes que no le haya pedido en la primera y según la alta sospecha, yo ya puedo orientarlo. Si yo me orienté en la primera fase, que el origen, por ejemplo, es infeccioso, irme a los paraclínicos infecciosos de la posible causa más común. Y si yo tengo una causa diferente, ejemplo, reumatológica, entonces ya debo orientarle y pedirme o pedirle los paraclínicos que yo esté sospechando. Bueno. Eso es básicamente el enfoque pues, del síndrome febril en Colombia, que más o menos hablamos de todas las posibles causas. Pero hay más de 200 causas de síndrome febril. Una cosa muy importante que no les dije, las causas de síndrome febril prolongado son las más comunes, es decir, nosotros siempre cuando vemos un paciente con fiebre de origen desconocido pensamos en las causas más raras. Recuerden, la mayoría de esas causas o la mayoría de enfermedades son enfermedades comunes y corrientes con manifestaciones atípicas o de difícil diagnóstico. Bien. Y la segunda pregunta es cuál es el enfoque del paciente con organomegalias. Entonces aquí pues es importante saber que básicamente para términos prácticos qué es hepatomegalia y qué es esplenomegalia. Es cuando yo lo palpo, eso al examen físico. Si yo lo palpo tiene hepatomegalia, si yo lo palpo tiene esplenomegalia. Obviamente hay pacientes que pueden palparse el hígado y no tener hepatomegalia, que puede palparse el vaso y no tener esplenomegalia. Pero para eso están las medidas y para eso siempre se debe confirmar de una forma imagenológica, ¿sí? La esplenomegalia en general, yo debo preguntarme si tiene citopenias acompañantes, si tiene síndrome constitucional acompañante o si tiene otras, si tiene adenopatía generalizadas. Eso me permite orientar un posible diagnóstico. Una esplenomegalia aislada y enfermedad primaria del vaso, eso es muy raro y posiblemente las esplenomegalias casi siempre están asociadas a enfermedades sistémicas. Y muchas de las enfermedades sistémicas que se asocian a esplenomegalia se asocian también a fiebre de origen desconocido y en general a síndrome febril. Entonces, mire que las etiologías son muy similares y podríamos hablar de un enfoque hasta muy similar. Y en cuanto a la hepatomegalia, entonces, yo siempre orientar la hepatomegalia, si es aislada, a un perfil hepático. Dependiendo del perfil hepático que tenga, yo lo oriento. Es decir, si el paciente tiene hepatomegalia y tiene un perfil hepático consistente con ser un perfil de hepatitis, de hepatocelular, pues yo debo buscar las causas de hepatitis. Si por el contrario lo que tiene es un perfil colestásico, pues yo debo buscar las causas de perfil colestásico y orientarlo más hacia el perfil hepático que a la hepatomegalia per se. Ya si lo que tengo es hepatoesplenomegalia, siempre debo buscar enfermedades sistémicas. Y el enfoque es muy similar al de fiebre que ya hicimos, con unos paraclínicos básicos que siguen siendo los mismos y dependiendo de eso, pues ya buscaría unos diagnósticos diferentes y obviamente estudios poco más avanzados, sea biopsia hepática, sea incluso biopsia de médula ósea que se puede muchas veces hacer incluso en el enfoque del síndrome de fiebre de origen desconocido cuando es muy difícil, muy difícil diagnóstico. Y imágenes como por ejemplo un PET-CT que me orienta tanto en la hepatosplenomegalia como en el síndrome febril o en fiebre de origen desconocido. Hay autores que incluso lo proponen como hacer esa imagen de forma un poco más temprana, aunque en nuestro medio posiblemente sea mejor hacer una tomografía de tórax y de abdomen, pero bueno, básicamente esas son como las 2 respuestas. Listo, doctor Jaime Gómez, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Entonces damos continuidad al caso clínico. Después de haber hecho esos paraclínicos iniciales, el médico internista solicitó otros complementarios que ya les presentaré, pero en ese contexto inicial, como el paciente estaba con fiebre, hepatosplenomegalia, una leucocitosis neutrofilia marcada e hiperbilirubinemia, consideró que en ese contexto había una principal sospecha de leptospirosis y que riesgo-beneficio mientras esperaba los exámenes para configurar
tal vez un síndrome icterohemorrágico, decidió iniciar manejo con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por la alta sospecha. Entonces, llegaron los paraclínicos básicos iniciales, tener en cuenta que siempre, como decía el doctor Jaime Gómez, era hacer los paraclínicos básicos, luego sí definir si hay necesidad de hacer imaginológicos, y en los básicos tenemos que realmente había un VIH negativo, un BL no reactivo, una gota gruesa negativa, la parte de los hepatotropos como virus de hepatitis B, virus de hepatitis C estaban negativos, solicitaron una IgM para dengue que fue negativo, y los exámenes para leptospirosis como IgM e IgG fueron negativos también. Hemocultivos para aerobios y anaerobios negativos, hasta este momento sin un aislamiento microbiológico como posible causa pues, de ese síndrome febril. Ante esto, sin embargo, el paciente persistía febril 38,6, había llamativamente disminuido la leucocitosis y un poco mejorado la parte de la bioquímica hepática, pero ante el contexto del paciente y el antecedente que tenía del seminoma, decidieron solicitar unos marcadores como lactato de deshidrogenasa, alfa-fetoproteína y la beta-HCG para descartar una recurrencia tumoral. Dentro de esos exámenes, todos los tres salieron normales. Ante esa persistencia y no logra como definir cuál es la posible etiología, decidieron solicitar apoyo por infectología. Infectología en ese momento revisa al paciente, decide suspender la doxiciclina. Llama la atención que persisten esos picos febriles que eran siempre todos los días, principalmente vespertinos y muchas mialgias. Entonces ellos consideran importante tratar de continuar otros estudios infecciosos y consideran también importante seguir pensando en que posiblemente se trata de una etiología neoplásica. Ellos hacen el ejercicio pues de hacer palpación a nivel del testículo donde no encuentran ningún tipo de masa ni alteraciones en ese momento. Entonces, dentro del panel infeccioso complementario que ellos solicitaron una IgM para citomegalovirus que fue negativo, para virus de Epstein-Barr una IgM que fue negativa, estuvieron también para toxoplasma con IgM que fue negativo, solicitaron anticuerpos para brucela negativos, también para tripanosomiasis que fue negativa y hemocultivo de micosis profunda negativo. Dentro del abordaje del paciente con fiebre de origen desconocido, también solicitaron una ECO-TT en la que no se evidenciaron ninguna alteración sin vegetaciones. Nuevamente, durante la evolución se reinterroga al paciente. Medicina interna vuelve y hace algunas preguntas dirigidas, en donde llama la atención que al parecer había una aparición de parestesias en manos y pies, pero que el paciente relataba que era asociada después del inicio de la quimioterapia. Se le realizó, sin embargo, una electromiografía con velocidad de conducción que demostró que el paciente tenía una polineuropatía sensitiva axonal. Para ese momento y por el hallazgo cronológico que había tenido con la quimio, sospechan que posiblemente sea secundaria por neurotoxicidad por la quimioterapia. A los días siguientes, el paciente llamativamente empieza con un rápido deterioro clínico, malestar intenso, febril, taquicárdico con aspecto tóxico, sospechan clínicamente una sepsis de origen a determinar e inician manejo con cefepime. Pero llamativamente, en ese mismo día, eso fue en la mañana, durante la tarde inicia con alteraciones neurológicas dadas por ataxia, vértigo, diplopia, hipoacusia, disartria, y en ese momento el examen físico, el internista no evidencia pues rigidez de nuca ni alteraciones pues como de meningeas, solicitan una tomografía de cráneo para descartar compromisos grandes, en donde se vio completamente normal, no había sangrado, no había eventos isquémicos, y por la persistencia de esa sintomatología, y la alteración pues, del estado hemodinámico del paciente deciden trasladar a unidad de cuidado especial. Ante esa persistencia y llamativamente las alteraciones neurológicas solicitan una resonancia de cráneo contrastada. Al evaluar esa resonancia, radiología menciona que en el tallo cerebral se observa hiperintensidad en las secuencias FLAIR y T2 en la unión tanto del mesencéfalo y en el puente y los pedúnculos cerebelosos medios proximales, y había unas hiperintensidades puntiformes escasas también en T2 y FLAIR en sustancia blanca profunda. Las demás estructuras de la parte del hipotálamo, glándula pineal, el vérmice y hemisferios cerebelosos y la parte del hipocampo estaban normales y no había pues como alteraciones o malformaciones arteriovenosas ni se observaba rozamiento. La conclusión por parte del radiólogo fue que con este compromiso en tallo, como primera posibilidad, se tratase de una romboencefalitis, dado el contexto clínico que estaba presentando el paciente. Entonces, en este caso, pues quisiera tener la intervención o el aporte pues, por parte del Servicio de Neurología. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Francisco García, él es neurólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación,
Para él tengo dos preguntas específicas en la que la primera consiste en qué hallazgos apoyan o descartan la neurotoxicidad por quimioterapéuticos que se estaba mencionando pues durante la evolución de este paciente, y dos, cuál sería el enfoque práctico pues cuando nos enfrentamos ante un paciente con el diagnóstico de una romboencefalitis. Bienvenido, doctor Francisco García. Buenos días a todos. Cuando se enfrentan a un paciente con manifestaciones neurológicas, como hemos visto siempre en la historia clínica, es fundamental para determinar si hay un factor que pueda ser preponderante o no en la evolución del paciente. Este era un paciente que tenía una evidencia de un tumor que recibió tratamiento con un metal pesado como es el platino, lo cual lo hace susceptible a tener manifestaciones neurológicas como efecto adverso de esta medicación. El uso de estos metales pesados, fundamentalmente la alteración se da cuando hay alteración de la barrera hematoencefálica. Esto es, si yo no tengo afectación a nivel del sistema nervioso central por masa o por metástasis, pues la manifestación primordial se da a nivel de nervio periférico, ya que a nivel de la raíz del ganglio dorsal no hay barrera y por esto las manifestaciones del nervio periférico son las más preponderantes. También es importante tener en consideración que, como les dije inicialmente, si hay masa o hay metástasis, puede haber compromiso del sistema nervioso central, una encefalopatía severa, comportamiento similar a un PRES, vómito, cefalea persistente, compromiso de pares craneales y aún neuritis óptica. Se han descrito casos en pacientes con tratamiento con platino. ¿Qué es importante tener en consideración para definir si ese paciente está en relación o no con el tratamiento? Pues primero que todo, tener en cuenta que las manifestaciones de nervio periférico y de oído son muy frecuentes. La neuropatía periférica se presenta cerca del 60% de los pacientes. Algunos estudios hablan casi el 80, 90, incluso hasta el 100% de los pacientes con neuropatía periférica. El compromiso óptico por acumulación a nivel de la cóclea se da hasta en el 40%, es bilateral e irreversible, que son condiciones que no son inanes, que van a dejar secuelas y que van a alterar la calidad de vida profundamente en el paciente. Las manifestaciones a nivel de nervio periférico se dan fundamentalmente de dos condiciones. Ya es, si es un compromiso de pequeña fibra, que es una neuropatía axonal en la que usualmente el paciente tiene sensación de disconfort, quemazón, molestias en las extremidades, tiene un inconveniente muy grande y es que los estudios electrofisiológicos pueden ser normales y por esto puede pasar, si no se le presta atención clínicamente, como que no hubiese compromiso de nervio periférico aún teniendo. Cuando ya se presenta compromiso de tractos mayores largos, en los cuales ya hay arreflexia, pérdida de fuerza, es un compromiso mucho más crónico y con menos probabilidad de que haya algún grado de recuperación. Condiciones a tener en consideración en un paciente que va a recibir cisplatino o uno de estos tratamientos para prever la posibilidad de la neuropatía, pues primero tener en mente que es una complicación muy frecuente, que es discapacitante y que si muchos de estos tratamientos se dan para mejorar calidad de vida, la podemos estar empeorando. Si el paciente lleva largo tiempo recibiendo la medicación a altas dosis o hay combinación con otros antiquimioterápicos, si es un paciente que ya tiene previamente una diabetes mellitus, una neuropatía periférica, también se ha visto en pacientes con Charcot-Marie-Tooth y con neuropatías susceptibles por presión, que el uso de estos medicamentos desencadenan de manera más temprana la neuropatía y el comportamiento es absolutamente irregular. Puede manifestarse de manera muy temprana y mejorar rápidamente en relación a los ajustes a la terapia, ya sea disminución o incluso cambio de medicación, o puede aparecer tardíamente, incluso meses después de haberse suspendido la medicación. Entonces es una de las dificultades grandes en la interpretación y el manejo de estos pacientes, ¿sí? Muy importante, como les digo, tenerlo en mente desde el punto de vista
de manejo se han intentado múltiples tratamientos, amifostina, calcio, magnesio, vitamina E, ninguno de ellos con evidencia. La mayoría de estos manejos se han extrapolado desde lo que experiencia que se tiene con la neuropatía diabética, pero realmente es una condición prevalente en este tipo de pacientes que sobrepasan lo que uno espera en frecuencia y que si no estamos atentos a que puede estar presente aún con estudios electrofisiológicos normales, de pronto vamos a dejar pasar una condición con alteración importante en cuanto a la calidad de vida. En cuanto a la segunda pregunta de cuál es el enfoque del paciente con romboencefalitis. Cuando uno habla de romboencefalitis, se refiere fundamentalmente a una afectación del tallo cerebral, fundamentalmente mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, cerebelo, protuberancia. Esto no quiere decir que no pudiese haber también algún grado de compromiso a nivel de mielitis y en algunas ocasiones alteraciones de céfalo anterior, pero no es lo más usual. ¿Cuándo sospecharlo? Pues un paciente que tiene ya el conocimiento de un tumor o una infección, porque siempre tenemos que contemplar la posibilidad de procesos infecciosos como primera medida antes de llegar a que se trate de un fenómeno inflamatorio o paraneoplásico, ¿sí? Fundamentalmente hay alteración a nivel de pares craneales, ataxia, síntomas cerebelosos, alteraciones del estado de conciencia, asimetrías en la evaluación de los pares craneales. Una vez que se presentan estas manifestaciones, es fundamental descartar que haya infección. En el medio nuestro, la TB siempre es una condición que tenemos que estar seguros que ya no nos estamos enfrentando a ella. Por el hecho de tener algún grado de inmunosupresión, haber viajado a áreas rurales, no se sabe si consumió comidas, productos lácteos sin pasteurización adecuada. La listeria siempre es una condición a tener en consideración. Después de esto ya vienen las causas virales, el herpes. También se consideran otras condiciones desmielizantes como enfermedades dentro del espectro de la neuromielitis óptica, el síndrome anti-MOG, cuadros de mielinolisis, cuadros metabólicos como la encefalopatía de Wernicke. Ya a medida que vamos agotando las causas como más, a las que más frecuentemente nos enfrentamos, entonces pensamos en trastornos infiltrativos, linfoma, vasculitis, y si definitivamente no, con los estudios pertinentes no se encuentra una causa infecciosa, inflamatoria, consideramos las posibilidades autoinmunes y paraneoplásicas. Desde el punto de vista de diagnóstico, la resonancia es el examen fundamental para el estudio. Debe ser contrastada. Si es muy temprana en la evolución del cuadro, pudiéramos llegar a mostrar alteraciones, y esto es importante tenerlo en consideración. Pero si los hallazgos clínicos son prominentes y demuestran el compromiso de tallo, pues tenemos que persistir en ese diagnóstico. El segundo estudio a tener en consideración es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Últimamente con las pruebas moleculares nos han facilitado un poco el diagnóstico y el descarte de las principales patologías, entre ellas la listeria, algunos de los virus del tipo herpes, y se pide específicamente la PCR para tuberculosis. También tenemos un margen importante para descartar patologías infecciosas. Después de agotar estas opciones, definitivamente el paciente sigue con su deterioro o aparecen manifestaciones como convulsiones, otras condiciones progresivas que no se logran evidenciar desde ningún punto una alteración infecciosa tumoral evidente. Entramos a considerar las condiciones con carácter inflamatorio y paraneoplásico. En este momento todavía tenemos dificultades en el diagnóstico con el estudio de estos anticuerpos a nivel de líquido cefalorraquídeo en suero, pero cada vez se está facilitando mucho más. Se están tomando algunas muestras en el Instituto Neurológico de Colombia y a nivel de la clínica IPS, en estas semanas nos envió el doctor Jorge Jiménez un portafolio donde se van a empezar a hacer anticuerpos antionconeuronales. En el caso del paciente, dado que tenía el antecedente del SIDA testicular, se contempló dentro de estas posibilidades que tuviese un síndrome anti-MA2 como posibilidad diagnóstica.
Una vez que se agotan todas estas opciones y definitivamente nos consideramos que se trata de una condición autoinmune para neoplásica, pues ya se determinará el manejo inmunomodulador a contemplar, ya sea bolos de metilprednisolona, uso de plasmaféresis gamma globulina y el manejo específico de la patología. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Francisco, por su valiosa intervención. Entonces, continuando con el caso clínico, ante ese hallazgo se definió hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo. En ese estudio que vemos en pantalla, pues la evidencia era que tenía unas proteínas de 52.7, una glucosa que estaba normal, leucos de 3, monocitos de 1 y polimorfonucleares de 2 y eritrocitos de 4. Dentro del estudio infeccioso, la tinción Gram no tenía microorganismos, los cultivos no habían aislado hasta el momento ningún microbiológico, la tinta china pues estaba sin levaduras, realizaron una PCR para Mycobacterium que fue negativa, una ADA que estaba entre los valores que no eran diagnósticos para TB, y Bacillus, el VAR fue no detectado, BRL negativo. También se llevó a hacer una citología donde se encontraron varios linfocitos con escasos citoplasmas, algunos núcleos discretamente reniformes y escasos macrófagos dispersos. Le hicieron un panel meningio, el FINARRAI, como mencionaba el doctor, es muy útil en ese contexto pues, de pacientes en donde las principales etiologías que se mencionó ahorita en la intervención, como Listeria monocitógenes, el virus herpes, incluso los hongos, fueron no detectables en esa prueba. Ante eso, neurología considera que por el antecedente también del seminoma y el contexto pues, del paciente y la linfocitosis que había del líquido cefalorraquídeo, estaba también interrogándose una posible infiltración, y otros diagnósticos, digamos, diferenciales que se planteaban era un síndrome de Sousa-Kogan. Sin embargo, no había un compromiso pues, ocular o un compromiso característico en ese momento, y también empezaron a hacer el diagnóstico diferencial con algún componente inflamatorio autoinmune e incluso paraneoplásico como tal. Se le solicitó también una citometría de flujo de ese líquido, precisamente en el contexto pues para descartar una neoplasia, y la conclusión es que no se identificaron alteraciones inmunofenotípicas que sugirieran pues algún compromiso por linfoma B o T en esa muestra del paciente. Como otros paraclínicos, durante toda la hospitalización, llamativamente presentaba una ferritina por encima de 1650, una vitamina B12 por encima de 2000, una BCG muy elevada de 100. Ante eso, neurología, medicina interna y las especialidades que hasta ahorita habían evaluado al paciente decidieron solicitar un perfil autoinmune donde estaban unos ANA, unos ANCA y unos ENAS negativos, un factor reumatoideo negativo y unos IgM e IgG anticardiolipina completamente negativos. Llamativamente tenía en la parte del complemento el C3 elevado, entonces estamos bajo un contexto de un síndrome febril con una respuesta inflamatoria sistémica y una hipercomplementemia también. Ante eso, medicina interna se empiezan a replantear varios diagnósticos diferenciales. Uno que mencionaban era que se preguntaban si posiblemente estuviese bajo una enfermedad de Still, por la fiebre, por la leucocitosis, la hiperferritinemia y la hepatosplenomegalia. Sin embargo, no habían otros hallazgos que lo sugirieran, como la faringitis, la artritis, la adenopatía, entre otros. También se interrogaron un posible síndrome hemofagocítico. Si bien tenía fiebre, leucocitosis, hiperferritinemia y hepatosplenomegalia, no había hipertrigliceridemia, el piridoxino estaba normal y no tenía pues otras citopenias asociadas durante la hospitalización. Ante continuar pues como el enfoque diagnóstico, deciden solicitar un PET-CT para definir si algún tipo de neoplasia subyacente que estuviera generando pues el síndrome febril, y ese PET-CT mostró que no había signos de patología inflamatoria activa o tumoral de moderado o alto grado metabólico, y lo único que se encontró fue la hepatosplenomegalia que ya conocíamos y que no estaba pues con captaciones focales del radiotrazador. Solicitaron concepto por oncología para definir si había necesidad de otros estudios o otras pues ayudas diagnósticas, y oncología considera que es poco probable ante ya los hallazgos clínicos, los hallazgos paraclínicos e imaginológicos, era poco probable que se tratara de un origen tumoral de ese cuadro actual, por lo cual cerró interconsulta en ese momento. Ante la fiebre, la hepatomegalia, la hipervitaminosis y en ese momento agregaron, si bien la neuropatía sensitiva que si bien le habían mencionado pues para quimioterapia, ellos deciden solicitar valoración por hematología, y ante el único, digamos, hallazgo anormal que era la hepatosplenomegalia, decidieron definir la biopsia hepática en ese paciente para lograr llegar a un diagnóstico.
Dentro de los estudios de hematología se solicitó inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas estaban dentro del rango de normalidad para el laboratorio. Crioglobulinas que fue negativo, un CUMS directo negativo y tenían la electroforesis una respuesta pues policlonal. La inmunofijación no mostró alteraciones. En ese momento llaman a reumatología. Reumatología considera que se encuentra frente a un paciente con fiebre de origen desconocido, muy inflamado, que tenía artralgias, que tenía mialgia, neuropatía sensitiva, y llamativamente era esa hepatosplenomegalia con hiperferritinemia, fosfatasa elevada, vitamina B2 elevada, y llamaba mucho la atención el antecedente de SCA testicular, si estaba o no realmente en una remisión como tal. Entonces, ellos se planteaban varios también diagnósticos diferenciales. Ante el concepto de medicina interna de un posible STIL, mencionaron que era en ese momento pues poco probable y que realmente si se tratase de eso, realmente es un diagnóstico de descarte. Llamaba mucho a reumatología la atención esa fosfatasa persistentemente elevada, por lo que estaba de acuerdo con solicitar la biopsia guiada por TAC para la parte hepática. Además de eso, menciona que si bien pudiese haber un contexto de enfermedad de pronto inflamatoria autoinmune, era indispensable descartar de que se tratara de una neoplasia subyacente, que incluso un linfoma pudiese estar explicando esos síntomas. Y por último, estar pensando también posiblemente con un cuadro compatible de vasculitis. Sin embargo, ese fue el concepto inicial. Los días siguientes, el paciente empieza con un estado de conciencia fluctuante llamativo, mayor nistagmus, mayor vértigo. El paciente literalmente no se podía levantar de la cama porque estaba con una ataxia marcada que le imposibilitaba su marcha. Ante eso, pues reumatología, con lo que ya había mirado, se estaba preguntando, venga, ¿será que es un linfoma? ¿Será un paraneoplásico? ¿Es vasculitis? Necesitamos actuar rápidamente. El paciente ya llevaba alrededor de 2 meses hospitalizado y con un deterioro que venía siendo importante. Ante esto, reumatología solicitó apoyo por hematología. En ese caso, invitamos al servicio de hematología del doctor Guillermo Herrera para hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hallazgos apoyan o descartan neoplasia hematológica en este paciente? Y en caso de requerirse inicio de pulsos de esteroides o altas dosis de esteroides previo a toma de esas biopsias de hígado o a un aspirado de médula ósea, si realmente los esteroides podrían o no alterar los resultados de esas muestras si se tratase o no de una enfermedad hematológica como el linfoma. Bienvenido, doctor Guillermo. Hola, buenos días para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, perfecto, doctor. Ok, bueno, antes que nada hay que advertir que nosotros no tenemos como un enfoque específico hematológico para la fiebre de origen desconocido, pero tal vez lo más importante que siempre hay que tener en cuenta es que hay unas causas hematológicas de esta fiebre que debemos tener siempre en consideración durante el proceso escalonado y racional del estudio de fiebre de origen desconocido. Y la razón por la cual estas causas hematológicas son importantes es porque, por ejemplo, en el subgrupo de neoplasias, el linfoma para algunas series sigue siendo la neoplasia oculta detrás de esta fiebre de origen desconocido más frecuente y que podría, pues como bien han dicho, en algunos casos explicar bastante de estas manifestaciones. Digamos que en fiebre de origen desconocido vale la pena siempre tener presente el axioma de la ley de Sutton y más que pedir todos los exámenes a la vez, es ir aprovechando cada examen escalonadamente e ir buscando pistas que nos puedan ir señalando una posible enfermedad hematológica. Claramente hay algunos exámenes que nos van a aportar más en eso, entonces empezar desde el hemograma, extendido de sangre periférico, e ir avanzando poco a poco si hay datos que nos vayan apuntando hacia allá. Llegar hasta la médula ósea, si bien el mielocultivo tiene un bajo rendimiento, siendo una muestra pues, que se vuelve valiosa y si hay suficientes dudas de una causa infecciosa, pues incluirlo también. Y obviamente aprovechar imágenes que cada vez nos van dando más datos, como ocurre con el PET-CT. Desde el punto de vista de qué pistas, desde el punto de vista de clínico y paraclínico, nos puede favorecer la posibilidad de una neoplasia hematológica. Suena pues redundante porque a veces son muy comunes, pero hay que repetirlas y son la presencia de citopenias, especialmente la bicitopenia y la pancitopenia, la presencia de organomegalia, hepatosplenomegalia, LDHs aumentadas, también en algunos casos una B12 muy alta pues también nos puede apuntar o dar valor a eso. Y ya pueden haber pues algunos datos más específicos como poliadenopatía, y también algunos datos que nos sugieran complicaciones o emergencias oncológicas asociadas con enfermedad hematológica.
pues a veces son muy comunes, pero estos refuerzan bastante la idea de que nos toca ir a pensar en enfermedad hematolinfoide como una de las posibles causas. Tener en cuenta que ya con el advenimiento del PET-CT, pruebas moleculares infecciosas y todo eso, si ya queda la posibilidad del linfoma como una posible causa, suelen ser linfomas en presentaciones atípicas, por ejemplo, linfomas no Hodgkin extranodales, ¿cierto? Porque si usted encuentra en el TAC múltiples ganglios, más que ir a médula ósea, pues uno iría directamente al ganglio. Pero, por ejemplo, acá quedaría el linfoma intravascular, cosas así que a veces son un poquito más esquivas. Yendo a la segunda pregunta, hay que tener en cuenta que los esteroides son linfocitotóxicos. De hecho, es bien conocido por todos que en los esquemas de quimioterapia, parte de los elementos centrales son los esteroides de altas dosis. Partiendo de eso, existe la factibilidad biológica que los esteroides puedan alterar el rendimiento diagnóstico de las biopsias en el estudio de pacientes que no tenemos todavía, o está dentro de las posibilidades, perdón, un linfoma o una enfermedad hematolinfoide maligna. En este sentido, la recomendación es, en lo posible, evitar la exposición a esteroides en estos pacientes, a menos de que sea absolutamente necesario, ponderar muy bien, digamos, las indicaciones del uso de esteroides de forma emergente o urgente. A veces consideramos apresuradamente síndromes de vena cava o compresiones, y cuando va y se pondera, pues realmente se podía haber diferido el esteroide para no alterar los diagnósticos. Algunos linfomas más que otros se afectan en la literatura, como el sistema nervioso central tiene más susceptibilidad a esto, pero es mejor ser prudentes y potencialmente considerar que uno podría afectar el resultado de esa biopsia. Por último, no quiero dejar fuera en este caso, es que no solamente hay que pensar en enfermedad hematolinfoide maligna, sino que a veces podemos encontrarnos con enfermedad hematolinfoide benigna, recordar cosas como Kikuchi, el hemofagocítico pues, secundario por otras causas, Castleman, que no es propiamente una enfermedad maligna, siendo estrictos, pero podrían también encontrar eso para que no solamente nos quedemos centrados en lo maligno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Guillermo, por la intervención. Damos continuidad entonces al caso. Finalmente se llevó a biopsia de hígado. En esa biopsia de hígado mencionaban que realmente la conclusión era que solo había cambios reactivos, una colestasis en zona 1 y coloraciones especiales, sin alteraciones. No había hallazgos de hepatitis autoinmune, criterios de enfermedad biliar autoinmune, ni criterios de hepatitis crónica o criterios de malignidad. Y por el hallazgo de unos megacariocitos que estaban circulante en sinusoides y la sospecha de que hubiese una infiltración o una enfermedad sistémica, también se solicitó la biopsia de médula ósea, donde la celularidad era del 40 al 50% adecuada para la edad. Había una hematopoiesis con maduración normal, predominio granulocítico sin compromiso neoplásico, y tampoco había pues compromiso pues para pensar en un exceso de blastos. O sea, realmente la médula fue normal. Ante esto, reumatología, invitamos al servicio para definir, en ese caso, habiendo tenido todo ese diferencial en este paciente, cuáles serían esos hallazgos que me apoyan o descartan una vasculitis sistémica en este paciente y cuál sería el mejor abordaje diagnóstico en el paciente que se estaba sospechando una vasculitis y que estuviese pues con compromiso de alguna neuropatía periférica y mialgias, y en ese caso si es mejor hacer biopsia de músculo o nervio o realizar ambas y por qué. Invitamos al doctor Andrés Felipe Cardona, él es fellow del servicio de reumatología. Bienvenido, doctor Andrés. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, doctor. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta que las vasculitis sistémicas tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas que son muy heterogéneas, que las convierten en un reto diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de las vasculitis las podemos dividir en aquellas que dependen de inflamación sistémica, aquellas que dependen de isquemia y un grupo más pequeño de manifestaciones que son secundarias a inflamación granulomatosa. Entre las manifestaciones de inflamación sistémica, este paciente presentó fiebre, síntomas constitucionales como astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de 5 kilogramos de peso, elevación marcada de la BCG que estaba en 100 y la PCR que estaba en 16 miligramos por decilitro, además de una hiperferritinemia y un aumento del complemento que pueden estar relacionados con esta inflamación sistémica. Entre las manifestaciones clínicas de isquemia, estas dependen del órgano comprometido o del vaso comprometido y hay que tener en cuenta que pueden presentarse de forma simultánea o pueden presentarse de forma secuencial.
como se presentó en este caso algunas manifestaciones. Entre las manifestaciones que presentaba el paciente, vemos las mialgias con predominios en pantorrillas, la artritis y ese compromiso sensitivo de las extremidades, sugestivo de neuropatía, como manifestaciones sugestivas de una vasculitis de mediano vaso. O sea, en este caso son sugestivas estas manifestaciones de poliarteritis nodosa. Tenemos a la poliarteritis nodosa como una vasculitis de mediano vaso, pero hay que tener en cuenta que compromete mediano vaso predominantemente, pero puede comprometer el pequeño vaso, como en el caso de las neuropatías, en donde la causa de la neuropatía es el compromiso del vaso nervoso. Estas manifestaciones, las mialgias, la artritis y el compromiso de neuropatía también se pueden dar después de la poliarteritis nodosa en vasculitis de pequeño vaso. Otras manifestaciones de poliarteritis que se pueden presentar son el dolor testicular, nódulos subcutáneos o incluso hipertensión cuando hay compromiso de las arterias renales, que en este caso no se presentaba. Entonces, en cuanto a esos síntomas, en cuanto a la neuropatía, podemos ampliar su estudio con la electromiografía y en el caso de vasculitis o neuropatía vasculítica, vamos a tener que el patrón de compromiso más frecuente es mononeuritis múltiple, seguido de la polineuropatía, que se puede dar también, como en este caso de este paciente. También el compromiso va a ser más frecuente axonal o axonal y desmielinizante, pero no desmielinizante. Si es desmielinizante, estaría en contra de este diagnóstico. Y el compromiso en la electromiografía también suele ser sensitivo y motor, seguido por el compromiso sensitivo aislado y muy frecuente el compromiso motor aislado. En este caso, la electromiografía nos reportó una neuropatía axonal sensitiva que es compatible con la neuropatía vasculítica. Además, el compromiso muscular podemos documentarlo mejor con el uso de resonancia. En la resonancia, en las secuencias de STIR, podemos identificar el edema en los músculos comprometidos y pueden darse en tres patrones: un patrón difuso, un patrón moteado o un patrón parcheado. En este caso, pues no se nos reportó un patrón específico, pero sí se nos reportó compromiso de los gastrocnemios. Y también se puede dar compromiso del músculo y con imágenes de edema muscular en la resonancia en las secuencias de STIR cuando hay denervación en estas patologías. Por lo tanto, estas manifestaciones que acabo de mencionar son sugestivas de que puede estar cursando con una vasculitis sistémica de mediano vaso en tipo poliarteritis nodosa. Y es fundamental que durante el análisis del caso también se intenten descartar causas secundarias, como infecciosas, asociadas a patologías autoinmunes como el lupus, artritis o Sjögren, asociadas a medicamentos como la aminociclina, levamisol o el propiltiuracilo, o asociadas a neoplasias, y muy importante en este caso por el antecedente oncológico del paciente, aunque son más frecuentes asociadas a patología hematológica, a neoplasias hematológicas. En cuanto a la segunda pregunta, siempre se debe realizar confirmación histológica de la vasculitis si es posible. En este caso, con ese compromiso de la neuropatía y de la miositis isquémica, sería posible realizar biopsia de nervio o biopsia de músculo. Se ha descrito que más o menos tiene la biopsia de nervio una sensibilidad alrededor del 60% y la biopsia del músculo es muy similar, cerca del 60%, aunque varía mucho en los diferentes estudios. En un metaanálisis se describió otra estrategia, que era la estrategia de usar la biopsia combinada de biopsia de nervio y biopsia de músculo de forma simultánea. Y con esta estrategia se observó en el metaanálisis un aumento de la sensibilidad de un 15%, o sea que estamos pasando de una sensibilidad del 60% con la biopsia del nervio a una sensibilidad aproximadamente del 75% con la estrategia combinada, que es un aumento que es significativo. Por lo tanto, se recomienda hacer estrategia combinada con biopsia de ambos tejidos, de músculo y de nervio, y podemos optar por biopsia del nervio peroneo superficial en conjunto con biopsia del músculo peroneo lateral corto, o, como más frecuentemente se hace en nuestro medio, biopsia de nervio sural y biopsia de músculos gastrocnemios. Este es el que más utilizamos en nuestro medio. Y también podemos guiar la biopsia según los resultados de la electromiografía y de la resonancia. Y en este caso, que la resonancia nos muestra el edema en esos gastrocnemios, pues optaríamos por la estrategia de la biopsia de los gastrocnemios y del nervio sural. Esto es lo que quería aportar al caso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Andrés, por la intervención.
Finalmente, se le realizó una resonancia de miembros inferiores que vemos en pantalla. Tenemos un corte coronal y el corte sagital, en donde se observa principalmente, si comparamos la parte superior versus la parte inferior, cómo hay cambios de la intensidad de la señal en esa resonancia. Vemos acá cómo el músculo se ve hipointenso y en las partes distales empieza a haber una hiperintensidad que era compatible con focos de edema, principalmente distal. Acá vemos en la parte superior cómo está el músculo hipointenso y ya en la parte inferior vemos estos focos que son compatibles con edema asociado pues con la miositis. Por eso se realizó entonces una biopsia de músculo. En esa biopsia de músculo que nos fue aportada por el servicio de patología de la Universidad de Antioquia, donde encontramos que se encuentra, vemos acá en pantalla un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo vemos la luz, pero esa luz está con un trombo organizado y llamativamente cuando observamos en esta área de la parte de la pared y lo acercamos un poco, vemos cómo venimos acá con la pared y acá en esta zona donde están estos núcleos, vemos cómo empieza a haber una infiltración por un infiltrado inflamatorio, principalmente pues, por células de linfocitos. Y para definir si esa infiltración ese compromiso de la pared realmente se debe a un proceso por una vasculitis, es decir, que no se trata únicamente de que la célula inflamatoria esté pasando por el vaso, porque puede ser algo fisiológico como la diapedesis, se realizó la tinción elástica, en donde vemos cómo se ve la lámina elástica del vaso. Esta es la lámina que ustedes ven acá y vemos cómo de un momento a otro se pierde esa conexión entre la lámina, sugiriendo que posiblemente que la infiltración que se está generando está haciendo daño en el vaso sanguíneo, que es muy importante para el contexto pues, de las vasculitis. Vemos acá más de cerca cómo venía la lámina elástica y acá empieza a haber un infiltrado inflamatorio que rompe esa lámina. En la biopsia de nervio sural, lo que ellos mencionan es también alrededor de un vaso sanguíneo que ustedes observan acá, hay abundante infiltrado inflamatorio, principalmente también de linfocitos, pero a diferencia de la de músculo, no hay tanto infiltrado directamente pues, en la pared del vaso, sino más que todo alrededor. Y cuando vamos a hacer la parte de la tinción elástica, se ve que la lámina elástica está completamente conservada, lo que nos quiere decir que si bien hay un proceso inflamatorio, no está generando por ahora daño a nivel de ese vaso en el nervio. Finalmente, el diagnóstico patológico fue el músculo de gastrocnemio, fue una miopatía inflamatoria con vasculitis de vaso pequeño y mediano calibre con trombo organizado. Entonces, ante esto y este hallazgo, reumatología trata de unir los dos hallazgos que hemos tenido durante la hospitalización del paciente y concluyen que realmente hay una concurrencia de dos síndromes que no hay forma en ese momento de explicarlos en conjunto. Entonces, el diagnóstico que nos quedamos es con una romboencefalitis paraneoplásica, posiblemente en el contexto del paciente de su antecedente seminoma, que bien han sido reportados casos que incluso pueden manifestarse 3 a 5 años después de incluso el paciente haber recibido la terapia específica, y una poliarteritis nodosa. En ese caso se iniciaron los pulsos de metilprednisolona a las 48 horas. La mejoría del paciente, tanto clínica y paraclínicamente, fue trascendental. El paciente logró levantarse de la cama, ya no tenía la ataxia, ya no tenía la disartria, y se definió en conjunto con todos el grupo multidisciplinario, pues iniciar manejo con ciclofosfamida, el cual toleró adecuadamente y se decide dar alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto del paciente y haciendo una breve introducción como al diagnóstico del paciente, recordar pues la clasificación de las diferentes vasculitis. Sabemos que tenemos unas vasculitis de grande vaso, de mediano vaso y de pequeño vaso. Grande vaso conocidos como la arteritis de Takayasu, de células gigantes, de mediano vaso, principalmente Kawasaki, poliarteritis nodosa, como en el caso de nuestro paciente, y de pequeño vaso que pudiésemos tener o no inmunocomplejos o la que estuvieran asociados a los ANCA. Dentro de esas otras clasificaciones hay unas que pueden afectar, digamos, que se llama como vasculitis de vaso variable, donde encontramos el Behçet y el síndrome de Koga. Importante, y cuando uno revisa literatura, ven qué tan frecuente es que un fiebre de origen desconocido sea por una vasculitis, uno ve que llamativamente las vasculitis de grande vaso, como vemos acá, son las que más frecuentemente se asocian a fiebre de origen desconocido, hasta en un 5 a 10% de los casos, principalmente de gran vaso. Y recordar que lo hemos venido hablando incluso ahorita en la última intervención del doctor Andrés, es que si bien podemos tener diferentes vasculitis, siempre hay que tratar de encasillarla y clasificarla en una de estas. Yo puedo tener una vasculitis con una manifestación localizada
de un órgano específico, o una vasculitis sistémica donde sea todas las manifestaciones que ya el doctor Andrés nos comentó. Siempre tratar de clasificarla entre el tamaño del vaso, grande, mediano, pequeño o variable. Y muy importante, esta a la derecha, es que siempre considerar si eso no es primaria o secundaria en el contexto ya sea de infección, tóxicos y medicamentos, enfermedades reumatológicas, y sobre todo queda la duda con este paciente en el contexto pues de su neoplasia de base. Cuando vamos y revisamos realmente la literatura con respecto a vasculitis neoplásica, paraneoplásica, lo que hay es poco, principalmente lo que hay son series de casos. Entonces, hay una clasificación que ellos en el Clinics tratan de proponer, y es en la vasculitis de neoplásica para neoplásica, es que podemos tener tres, digamos, como síndromes: una vasculitis, o que sea una vasculopatía, o un complejo pues un síndrome pues de hipercoagulabilidad. Dentro de la vasculitis, pues pudiese ser inmunomediada principalmente, y es una de las más frecuentes, que es la vasculitis leucocitoclástica, es la que principalmente se asocia a procesos neoplásicos y paraneoplásicos. Luego le sigue la vasculitis por IgA, la crioglobulinemia. También podemos tener vasculitis ANCA y otras que no cumplen con estos inmunocomplejos, que pudiesen ser principalmente compromiso, una angiitis primaria del sistema nervioso central. Y tenemos acá como nuestro paciente la poliarteritis nodosa. Otros síndromes encasillados en estos paraneoplásicos o vasculitis neoplásica está la vasculopatía, que puede ser vasculopatía cutánea linfocítica, fenómenos de Raynaud, eritromelalgia, y la hipercoagulabilidad, principalmente pues, eventos tromboembólicos y los anticuerpos antifosfolípicos. Pero uno dice, venga, ¿qué tan frecuente es esta vasculitis paraneoplásica? Cuando uno revisa todas las series, ellos mencionan que se puede, dentro de todo el grupo de vasculitis, el grupo de vasculitis paraneoplásica representa alrededor de 2 a 5% de todas esas vasculitis, y hay alguna dificultad en la metodología de inclusión de estos pacientes, puesto que a veces es difícil lograr reconocer que todas realmente se trataron de una vasculitis paraneoplásica. Y durante el curso de la enfermedad de un tumor, en general pudiese haber cursándose con una vasculitis en el 2.3 al 8%. Y llamativamente la frecuencia va a variar si se trata o no de un tumor sólido versus un tumor hematológico. Vemos acá que la frecuencia estimada en pacientes con cáncer en neoplasias hematológicas es de 1 en 1800 versus en tumores sólidos, que es de 1 en 80.800. Hay varios estudios, traje a colación 2. Esta es una de las series más grandes donde incluyeron 200 pacientes que estaban con vasculitis de entre 1.750 que tenían enfermedad reumatológica, y se vio que aproximadamente el 2 al 5% podían presentar una vasculitis asociada a alguna neoplasia de base. Y cuando vemos acá los hallazgos, que esto fue un estudio en el año 93, ya hace varios años, principalmente las dos que tenemos es la vasculitis cutánea leucocitoclástica, y llamativamente también está la poliarteritis nodosa. En un estudio más reciente, y es como el que más, digamos, dentro de la metodología nos da como una descripción sobre estas asociaciones, es este estudio publicado por el grupo de vasculitis de Francia, publicado en el 2007, donde ellos tenían una base de datos de 557 registros de pacientes con vasculitis, y incluyeron aquellos que desarrollaron manifestaciones de vasculitis en el contexto de neoplasia maligna, ya sea tanto hematológica o como tumor sólido. Ellos incluyeron 60 pacientes, había más hombres que mujeres, con una edad media aproximadamente de 62.4 años. Al igual que vimos en el estudio en el 93, vemos que acá las principales vasculitis asociadas pues a malignidad que se presentaron en esta cohorte fue vasculitis leucocitoclástica cutánea en un 45% y la poliarteritis nodosa en un 36.7%. Y cuando vamos a ver en qué neoplasias fueron más frecuentes, al parecer es más frecuente que se presente una vasculitis en el contexto de una neoplasia hematológica, vemos hasta el 63.1%, y en tumores sólidos en el 36.9%. Y uno dice, venga, ¿cuáles son esas neoplasias hematológicas que pudiesen asociarse con vasculitis o que se han documentado? Hay varias, principalmente dentro del síndrome mielodisplásico, uno que se ha identificado, que se ha asociado hasta en el 63.1% con cada uno de sus diferentes tipos. Dentro de la neoplasia linfoide hasta casi en el 30%, y acá de diferenciar que es más frecuente en el no Hodgkin versus el Hodgkin, y que en las leucemias, principalmente la que más se ha reportado, asociación incluso como con la poliarteritis nodosa, es la leucemia de células peludas. Cuando uno va y mira los tumores sólidos, entonces principalmente ha sido asociados a neoplasias pulmonares, principalmente adenocarcinomas. Dentro del cáncer geniturinario ginecológico está principalmente varios cánceres de mama, de ovario y endometrio, y luego le sigue el cáncer gastrointestinal, documentados como tal con vasculitis asociada a la neoplasia, el CA de estómago, el CA de intestino,
de colon. Pero en esta serie que vemos acá, cuando yo quise revisar en la parte neourinaria, no había en ese momento reporte pues en la parte de un seminoma, pues como lo presentó el paciente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué encontré con respecto a esto en la parte del neoplasia testicular? Hay un reporte de casos en donde se documentó una poliarteritis nodosa aislada en el paciente, en un paciente pues con un tumor de células germinales. En ese contexto el paciente no presentó los síntomas sistémicos característicos de la PAN, sino que hizo una PAN localizada principalmente en testículo, y ese testículo también se evidenció que encontraba pues el infiltrado característico de la PAN y era concordante también en patología con un tumor. Realmente no habían otros tumores reportados en ese momento que sean relacionados pues, con seminoma y poliarteritis, como lo presentó el paciente con esa manifestación sistémica. Y muy interesante es que ellos nos dan como una cronología de decir, venga, ¿cuáles son más frecuentes antes, durante y después de la neoplasia? Entonces ellos característicamente mencionan que lo más frecuente dentro de la vasculitis leucocitoclástica cutánea es más frecuente que sea después de la neoplasia, hasta un 69%, en segundo lugar un 41% durante, y antes hasta un 23%. Mencionaban que hasta 25 años antes de haberse presentado el tumor pudiese presentarse la vasculitis. Cuando no vamos a PAN, digamos con el caso del paciente, asociado pues como tumores sólidos, vemos que la PAN es más frecuente en esa corte que se presentará antes de la neoplasia, es decir, como un antecedente importante hasta en el 71.4%, durante la neoplasia un 25% y después de la neoplasia un 27.3%, y en tercer lugar le venía la vasculitis por IgA. Cuando vemos los otros tipos de vasculitis como la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, llamativamente antes de la neoplasia no se encontraron casos en ese estudio, pero sí durante fue lo más frecuente, que fue 12.5 para PAM y GPA 12.5 también. Y para después de la neoplasia únicamente la granulomatosis con poliangitis se encontró pues como asociación. Cuando ellos tratan de hacer digamos, una asociación estadísticamente significativa, no se ha encontrado en el momento que haya una asociación estadísticamente significativa, pero sí hay varios reportes de caso con algunas vasculitis específicas y algunos neoplasias. En el caso de tumores sólidos, principalmente con granulomatosis con poliangitis y vasculitis IgA, y el síndrome mielodisplásico también con la poliarteritis nodosa. Hay una asociación muy publicada que ha sido la poliarteritis nodosa y leucemias, principalmente, como les mencionaba, leucemia de células pilosas. La cuestión es que esta leucemia de células pilosas solo representan el 2% de todas esas leucemias, y se ha informado que es muy variable que se pudiesen asociar con esas vasculitis en un 0.5 hasta un 19%, y que incluso el diagnóstico pudiese estar generalmente en la mayoría de los casos en los primeros 12 meses posterior a que yo hiciera el diagnóstico de la leucemia. Cuando vemos las manifestaciones clínicas en estos pacientes, la principal ha sido la manifestación en piel. Principalmente vemos acá un ejemplo en un paciente con cáncer de próstata, donde hubo compromiso cutáneo de vaso pequeño. También están las artralgias y las mialgias. Acá resaltar principalmente cómo es ese compromiso de la miositis isquémica en pacientes con poliarteritis nodosa, en un estudio publicado coreano, donde ellos ven cuáles eran los patrones más frecuentemente encontrados. Vemos cómo hacen la comparación entre una resonancia, los hallazgos de una resonancia normal versus un patrón difuso, donde se ve todo el compromiso pues, del grupo muscular parcheado, donde hay focos de edema y otros focos sanos, y el moteado. Cuando comparamos con la resonancia de nuestro paciente, nos encasillaba más en un paciente con un patrón parcheado para el contexto pues, de la poliarteritis nodosa. Uno nos sale la pregunta, bueno, ¿y qué tan frecuente es que una PAN haga hepatomegalia o compromiso de función hepática? Realmente es escaso. Los reportes que hay son viejos. Incluso uno de los más característicos que encontré con compromiso hepático fue en el 54, donde dentro del estudio de sus pacientes hasta el 21% pudiese manifestarse con hepatomegalia, pero no es una hepatomegalia pues marcada. Ictericia hasta en el 12% y una elevación de fosfatasa alcalina hasta en el 6% de los casos. Llamativamente e interesante es que los pacientes con vasculitis asociadas a tumor sólido tienden a ser más artralgias y neuropatía periférica versus los pacientes que tienen compromiso por vasculitis síndrome mielodisplásico, que tienden a ser más compromiso renal, más dependencia a esteroides y tienden a tener menos remisión completa después de hacer el tratamiento del cáncer. La mayoría de los pacientes de vasculitis asociadas a neoplasias logran una remisión completa hasta en el 65%, un 33% hacen recaídas y un 33% hacen dependencia a estos esteroides. Entonces uno dice, bueno, dígame cuál es esa diferencia entre PAN clásica y PAN paraneoplásica que me pudiese a mí guiar.
Entonces, uno es que el 50% tienden a ser aneurismas periféricos, no son tantos los aneurismas a nivel pues de la parte esplácnica que nosotros generalmente vemos en la panclásica. Acá vemos más radial, ulnar, braquial, temporal y pedia. Menos frecuente esa asociación con factor reumatoideo positivo, con antígeno, superficie de hepatitis B, y que estos pacientes tienen una mayor mortalidad cuando se asocia pues a la neoplasia, hasta el 85% de mal pronóstico. Y como les mencionaban, estas eran las principales neoplasias tanto hematológicas como de tumor sólido a las cuales se asocia. Entonces queda en el aire volando, venga, ¿y ese compromiso neurológico de dónde viene? Realmente explicado por PAN y afección del sistema nervioso central para una romboencefalitis, no encontré pues realmente estudios. Lo que se encontraba eran pacientes que de pronto tenían un antecedente de una PAN, pero que en el contexto de una infección por una listeria monocitógenes fue que hicieron la romboencefalitis. Entonces realmente no hay una relación pues en ese momento causal, y realmente la poliarteritis nodosa en el sistema nervioso central es infrecuente, generalmente es tardía, es grave, y lo más característico de estos pacientes es que pueden hacer síndromes, pues tres principales síndromes: un síndrome de encefalopatía, un síndrome de convulsiones o un síndrome de compromiso pues como en general de múltiples infartos cortico-subcorticales, aneurismas aculares y estenosis de los vasos sanguíneos en tándem. Cuando nos vamos a las autoinmunes y uno dice, venga, ¿qué tenemos de romboencefalitis autoinmune? Las que más se asocian, y las vemos acá en este estudio, fue policondritis recidivante, tenemos el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, entre otros, pero realmente no encontramos ahí la PAN como característica de la romboencefalitis. Ahora bien, en el contexto del paciente de un síndrome neurológico paraneoplásico, se define, y está la nueva guía del 2021 publicada el año pasado, de que son efectos remotos del cáncer, donde usted descartó que se tratase de metástasis, meningitis, toxicidad, etcétera. Y hay varios, digamos, manifestaciones clínicas por las cuales uno debería sospechar que el paciente con esa manifestación neurológica está siendo un paraneoplásico. Acá solo mencionaré las de alto riesgo asociado a tumores como la encefalomielitis, las encefalitis límbicas, la degeneración cerebral subaguda y el opsoclonus myoclonus. Y dentro del compromiso periférico o de unión neuromuscular está el Lambert-Eaton, la dermatomiositis, entre otros. Uno, aparte de revisar como la clínica, digamos que lo ideal también sería hacer los anticuerpos. Hay varios anticuerpos y según el tipo de anticuerpo y el antígeno que está identificando se relacionan a ciertos neoplasias. Acá principalmente en el caso, como lo mencionaba el doctor Francisco, en este caso se asocia mucho más anti-MA, principalmente aquellos pacientes que hacen cáncer testicular con una frecuencia más del 75% y suelen ser en pacientes que son jóvenes. Pero característicamente me pareció curioso es que el año 2019-2020 se empezó a hablar sobre esta proteína, estos anticuerpos Kelch-like protein, que hacen parte del sistema de ubiquitinas. Llamativamente lo mencionaron como una nueva enfermedad autoinmune en la parte del encéfalo secundario, un seminoma, porque nunca había sido documentado, y fue un paciente de 37 años, muy parecido en el contexto del clínica. Era un paciente con seminoma testicular izquierdo, que le trataron con orquiectomía, le hicieron un ciclo único de carboplatino, estaba en remisión 45 meses, y a los 45 meses empezó vértigo, ataxia, nistagmus, una sintomatología muy parecida a nuestro paciente, y identificaron estos nuevos anticuerpos generados pues en lo que pudiese estar en contexto con el paciente que tenemos, e incluso en la resonancia se vio una romboencefalitis en este paciente. Entonces, como mencionábamos en reumatología, realmente encasillarlo los dos en una sola es complejo. Yo creería más bien lo mismo que una paraneoplásico en el contexto de compromiso neurológico y una PAN que realizó el paciente. En conclusión, es esencial conocer tanto las vasculitis neoplásicas y paraneoplásicas, como es esa manifestación entre los síndromes también de vasculopatía y hipercoagulabilidad. Pues en la parte, eso es importante en pronóstico, identificar oportunamente la neoplasia, siempre definir cuáles son esas características del tipo de vasculitis, la edad, y siempre mirar que si hay falta en respuesta a las terapias comunes que se usan para esas patologías, uno debería tratar de investigar que haya una neoplasia oculta o algo más por ahí. Las vasculopatías son más raras que las vasculitis, pero también se asocian a neoplasia y hay que tenerlas en cuenta. Y generalmente las vasculitis que se producen durante una neoplasia presentan características distintivas según el subtipo de vasculitis que estemos sospechando. Hay que tener en cuenta que el síndrome mielodisplásico es más frecuente, la relación con su vasculitis son mucho más graves, menos frecuentes tumores sólidos para nunca olvidar, y siempre en contexto de un síndrome paraneoplásico neurológico, documentar en qué síndrome se encuentra, cuál es el riesgo de que yo encuentre una neoplasia subyacente, los fenotipos y mirar los anticuerpos. Muchísimas gracias.